Cuando el Señor se marcha después de haber muerto en la cruz y haber resucitado, y está 40 días con sus discípulos en la tierra, ya resucitado, cuando se marcha les dice a sus discípulos que les dice que se queden en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto, porque era necesario para el ministerio que pudieran estar llenos del poder del Espíritu Santo. Pero eso es algo importante. Iba a decir trascendente. Lo trascendente es la salvación, ¿no? Pero es importante para poder ser un buen instrumento en el ministerio. Entonces es importante que anhelemos el bautismo del Espíritu Santo. Cuando los discípulos van a Samaria y predican el Evangelio, mucha gente se convierte, pero envían a los apóstoles allá y les dicen a ver cuántos allí están bautizados en el Espíritu, lo que acabo de hacer yo. Y allí dijeron, no sabemos qué es eso del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que anhelar ser usados por el Espíritu Santo para edificación y para bendición. Si leemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículos 7 al 14, se quedaron sorprendidos los discípulos de esta enseñanza de Jesús. Juan 16, versículos 7 al 14. Juan 16, sí. Pero os digo la verdad, decía el Señor, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús dijo, os conviene que yo me vaya. Una vez que Jesús termina su ministerio, era el ministerio de la salvación, ahora correspondía el tiempo del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay dos facetas importantes, o dos manifestaciones importantes. Por un lado están los dones y por otro lado están los frutos. Cuando hay dones sin fruto, hay ruido, mucho ruido y pocas nueces. Y cuando hay frutos sin dones, lo que hay es una limitación. Y lo que nos enseña la palabra es que la obra del Señor tiene que ser como los panes que ahora a la gente les gustan, ¿no? Integrales. La obra del Señor es una obra integral y tiene que ocupar todo. De tal manera que tenemos que buscar esa llenura en el Espíritu Santo, que se manifieste en dones y que se manifieste en frutos. ¿Sí? Amén. Si hacemos la obra social sin el Espíritu Santo, nos convertimos en una ONG, que lo somos para el mundo, pero tenemos que ser, la obra que tiene que ocurrir en nosotros es la manifestación del reino de Dios en medio nuestro. Y si el Espíritu Santo no actúa, pues hay ONGs mejores que la nuestra, que en ese aspecto, en el natural,
porque tienen técnicos preparados para hacer las cosas. Y nosotros decimos, más importante es la obra del Espíritu Santo en las vidas, que no solamente soluciona los problemas puntuales, sino que da una respuesta hasta la eternidad a las personas. Y para eso nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Por eso es fundamental que alguien que haga el discipulado lo haga lleno del poder del Espíritu Santo. No sé cómo está tu depósito, los que han levantado la mano, que han sido bautizados. No sé cuántos dones fluyen en ti. ¿Cuándo es la última vez que has tenido una palabra de ciencia, una profecía, que has orado por alguien y se ha sanado, que has levantado un muerto? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste estas cosas? ¿Cuándo has tenido una palabra de ánimo, de consolación, de la parte de Dios hacia alguien? ¿Él? El año pasado. Ya, pero ¿cuál es el problema? ¿Que no hay necesidad? ¿O que no buscamos que Dios nos utilice? ¿Verdad? Cuando hay alguien enfermo, ¿qué le decimos? Vete al médico. En lugar de decirle, ¿quieres que ore por ti? Porque Dios me ha dado un don que quiero poner en marcha, que funcione, ¿verdad? ¿Sí? Y qué bueno que en medio nuestro fluyan los dones y haya, cuando estamos en la alabanza, las lenguas se manifiesten y cuando estamos, podamos tener palabras de la parte de Dios hacia los hermanos y tener una palabra de ciencia, de sabiduría, etcétera, etcétera, ¿verdad? No sé si os entusiasma mucho. No sé, cuando hay un hincha de un partido y su equipo mete un gol, digo, ¡ah! ¿No? Pues ese entusiasmo debe estar en nosotros y eso lo tiene que dar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Os dije antes que lo que Jesús les dijo a sus discípulos fue esperar hasta que seáis revestidos de poder de lo alto. Y tenemos que anhelar ese revestimiento. Vuelvo a decir, los que no lo tienen no pueden salir de aquí. Yo una vez fui al médico y me dijo, no puedes salir de aquí sin un tratamiento. No puedes salir de aquí, de este discipulado, sin estar lleno del poder del Espíritu Santo. Porque el mundo no necesita palabras, necesita la acción de Dios sobre sus vidas. ¿Y quién irá? ¿Quién irá? Isaías escuchó eso y dijo, heme aquí, envíame a mí. Y si Dios te envía con las manos vacías, ¿no? Él te envía con su poder acompañándote en tu vida. Así que, revestidos de poder de lo alto. Ese anhelo tiene que estar en nuestros corazones. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, enseguida, de hecho, escuché que justo la semana anterior había habido un culto en el que fueron 7 personas que fueron bautizadas en el Espíritu Santo. Ya desde el primer día ya a mí ya me sonaba aquello. Y yo empecé a anhelar. Y yo quiero, y lo quiero para ser más útil, porque con las herramientas uno es más útil, ¿verdad? Teníamos un campo, un sitio que nos habían dejado grande y había bastante campo y estábamos labrando el campo con azadas.
Y un día viene Miguel y nos ve a otro y a mí, nos habíamos picado encima, pum, 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 y nos vio trabajando duro. Yo llevaba pues más de un mes pidiéndole que nos dejara un motocultor que tenían en Vitoria, un aparato, y cuando nos vio tan esforzándonos tanto, me dice, oye, el fin de semana te traes el motocultor. Ese motocultor hacía el trabajo de una semana de 2 personas. En una mañana, te hacías todo el campo. Pues eso es la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el motor. Es decir, no tienes que estar tirando de una azada, sino que tienes un poder que actúa de una manera mucho más excelente y puedes hacer el trabajo mucho mejor, porque lo haces en la gracia y el poder del Espíritu Santo. Por eso, los que no lo tienen, ¿a qué esperas? ¿Y eso? ¿Qué es lo que hay que hacer para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Fijaros, en Hechos 2, versículos 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, según la tradición judía, era el tiempo del recibimiento o de recibir la palabra de Dios, la Torá, como regalo. Y para el pueblo judío, esa fiesta era la fiesta en la que se honraba y se sigue honrando a la palabra de Dios. Curiosamente, en ese mismo día es cuando el Señor derrama el Espíritu Santo sobre sus discípulos para demostrar que ahora había otra dispensación superior, no solamente la palabra, sino el Espíritu Santo. Y nosotros, los cristianos, celebramos el día de Pentecostés como el día de la visitación del Espíritu Santo. ¿Sabéis ese texto que dice que la letra mata, el espíritu vivifica? Letra sin espíritu es muerte, letra con espíritu es vida. Y por eso, cuando estamos en la llenura del Espíritu Santo, lo que transmitimos es poderoso. No sé si te has preguntado alguna vez por qué Jesús, el Señor, cuando inicia su ministerio, lo inicia con un acto que es doble, que es yendo a donde está Juan para ser bautizado en las aguas. Juan le dice, tú no necesitas ser bautizado. Y era verdad. ¿Cómo va a ir Jesús a un bautismo de arrepentimiento cuando él no ha pecado? ¿No? Pero él, ¿qué le dice? Es necesario que se cumpla toda justicia. Yo vengo aquí a dar testimonio de mi vida, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando Jesús se bautiza? Que viene el Espíritu Santo sobre él, y luego lo primero que hace cuando llega a una sinagoga es leer en el libro de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. No inicia su ministerio hasta que no recibe la unción del Espíritu Santo. Cuando empezamos este ministerio era así. Nadie tenía una responsabilidad espiritual si no estaba lleno del poder del Espíritu Santo. A nadie se le daba una responsabilidad si no había sido bautizado con el Espíritu Santo. Y a veces hay una relajación en el ministerio. Dice, es que la necesidad, digo, no, perdona, la necesidad es estar lleno del Espíritu Santo, no ocupar un lugar, porque ¿qué ocurre? ¿Te imaginas que a ti te llevan a un taller mecánico y te dicen, ahora ponte a arreglar vehículos, pero no te vamos a dar herramientas? Vas a tener que soltar los tornillos con las uñas.
las tuercas con los dientes, pues vas a ser poco eficiente, ¿verdad? ¿Sí? Vas a ser poco eficiente. El Señor no hace eso. Cuando el Señor te envía a hacer algo, te da las herramientas y ahí está el tema del Espíritu Santo. Por eso, cuando el Señor inicia su ministerio, lo hace. Bueno, primeramente se fue al desierto, a las tentaciones y tal, ¿no? Pero después dice, cuando termina de leer aquello, dice, hoy se ha cumplido en medio vuestro esta palabra. Porque en la unción de Dios es como Él empieza su ministerio y es como quiere que hagamos nosotros. No en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios, ¿verdad? Amén. Bueno, Hechos 2, ¿no? Decíamos, cuando llega el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuál era la condición en que estaban? Unánimes juntos. No estaban haciendo un estudio teológico sobre el Espíritu Santo, no estaban haciendo, no estaban en adoración, en alabanza, estaban unánimes juntos. Y en algún texto habla de que estaban sentados, ¿no? El Espíritu Santo viene a aquellos que lo anhelan y que lo buscan en obediencia y no hace falta nada más. No es tu esfuerzo. Es decir, yo he visto algunas veces a alguien que ha intentado ser lleno del Espíritu Santo y casi parecía que estaba estreñido, ¿no? No tienes que hacer ningún esfuerzo, solo recibir lo que Dios te da. Solo recibir lo que Dios te da. Al poco tiempo hubo otra escena en la que hubo un renuevo en el Espíritu. Lo dice en el capítulo 4, versículos 29 al 31. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan señales, sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Hechos 4:29. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En los dos casos hubo un estruendo, ¿no? Un mover del Espíritu. Qué bueno que anhelemos eso, Señor, que nuestras reuniones sean reuniones en las que haya un mover del Espíritu Santo, que nuestras vidas sean unas vidas llenas del poder del Espíritu Santo, porque es lo que nos va a ayudar primeramente a llegar al final del discipulado y luego a ser instrumentos útiles para la obra de Dios. Los conflictos, los problemas vienen en nuestra carnalidad. Hay un texto que dice eso. ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? Es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Una vez un hermano con muchos años de ministerio decía, es imposible que podáis estar viviendo juntos tanta gente, porque tiene que haber problemas entre vosotros, pero problemas serios. Cuando está el Espíritu Santo actuando en medio nuestro, no hay conflictos. ¿Por qué? Porque nos ayudamos, nos bendecimos y estamos animados y fortalecidos en la gracia de Dios. Entonces, el anhelo es poder estar siempre llenos del Espíritu Santo y poder
Alguien podía haber dicho amén, estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Porque es tan importante a veces pensamos que tenemos que cambiar. Es que tengo que cambiar mi carácter, tengo que cambiar mi forma de ser, de actuar, de pensar. No puedes hacer eso. Hay personas que lo intentan y no pueden. Pero el trabajo que hace el Espíritu Santo en una vida puede transformar tu forma de ser, de pensar, de sentir en un momento. Y cuando alguien está carnalizado por cualquier situación, si busca, pues, estos hermanos estaban recibiendo amenazas. Dice, Señor, mira las amenazas, danos denuedo para poder luchar contra ellas. Y el Señor respondió. Qué bueno que digamos, Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo obre en medio nuestro, y que podamos tener un tiempo de discipulado en donde el poder del Espíritu Santo vaya creciendo en nuestras vidas. Amén. Y que cada vez estemos más fuertes, más llenos y mejor preparados, porque el poder de Dios está en medio nuestro. Os dije también lo de Samaria, ¿no? Hechos 8, del 12 al 17. Pero cuando creyeron, Hechos 8, 12 al 17. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Lo más importante, la salvación, evidentemente. El punto de partida de una vida cristiana, ¿verdad? También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Tú puedes ver que hay personas que tienen unción, que tienen la gracia de Dios y que oran por la gente y se sana, y puedes decir, wow. No, wow, no. Tú puedes hacer lo mismo, ¿o no? Si tú tienes la misma unción, la misma gracia, la llenura del Espíritu Santo, puedes hacer lo mismo. Y a veces se endiosa, se idolatra a personas porque tienen unción. Y esa unción está para ti. Tú tienes que ser una persona ungida por Dios. Cada uno tendremos unos dones diferentes. Dios nos va a dar ministerios distintos. Pero lo que es lo mismo para todos es el Espíritu Santo, que es el que unge, el que trae la unción. Y tú estás llamado a ser una persona ungida por Dios. Wow, ese amén ha sido potente. ¿O no? ¿O no? No, yo soy un pequeño desgraciado que estoy aquí como un paquete. Antes decía el hermano, ¿no?, que hay un propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Y el propósito de Dios para tu vida qué es? ¿Que seas alguien movido por el viento? ¿O que seas una persona llena del poder de Dios, ungido, que puedas transmitir vida a los que te rodean? ¿Tú te ves así? ¿Ves hacia adelante y dices,
Dios me puede utilizar a mí para hacer obras mayores que las que han hecho los que me preceden. Gracias. Que puedas creer eso. Pero para eso necesitas ser lleno del poder del Espíritu Santo. Y tenemos que tener ese anhelo. Los que no han recibido o no han tenido la experiencia, los bautizados en el Espíritu Santo, algunos ni hablan en lenguas, las tienen pero no hablan en lenguas. Dices, ¿para qué las tienes? ¿Para qué te regaló Dios las lenguas? ¿Para qué? Para que ores en lenguas, ¿no? Porque el orar en lenguas te edifica. Cuando te entran tentaciones, temores, si tú oras en lenguas, echas afuera todas estas cosas, ¿verdad? Y si tienes un don de sanidades, ¿para qué lo tienes? ¿Para tener una medallita? O para que cuando hay alguien cerca tuyo enfermo, dices, ¿me permites que ore por ti? Y que fluyan los dones en medio nuestro, ¿verdad? Dices, no. Es como el que dice, yo tuve una experiencia del Señor hace 20 años. A mí no me vale ese testimonio. A mí me vale el testimonio del que me dice, hoy tengo una experiencia personal con el Señor. Amén. No vivo de rentas de lo que me ocurrió hace 20 años, sino que el Señor quiere que cada día tengamos cosas nuevas que expresar, porque nuestra vida es una vida de comunión personal con el Señor, ¿no? Amén. ¿Y el Espíritu Santo? Olvidado en una esquina. Qué bueno que le digas, Señor, úngeme, derrama tu aceite fresco sobre mí hoy, para que pueda ser un instrumento útil. Ya sabes por qué se estropean los motores y las herramientas, por falta de aceite. Una motosierra, si no tiene aceite, ¿qué hace? Salta la cadena, ¿no? Se rompe la cadena. Y dice, oh, vaya porquería de cadena. Dice, no, que no le has echado aceite. Y se calienta y al final eso no funciona. Eso no funciona. Es así. Hay que echarle aceite a la herramienta. Motor sin aceite se gripa, ¿verdad? Y un cristiano sin aceite se gripa también. Y dice, estoy harto, tal, no sé qué. Dices, pues busca al Señor. Llénate de la presencia del Espíritu Santo y sal como un ungido de Dios a vencer las batallas en tu vida. Amén. Amén. Tu mano puede ser usada por Dios para hacer cosas sobrenaturales. Tu lengua puede ser usada por Dios para hacer cosas sobrenaturales. Y qué bueno que pueda ocurrir. Sabes, cuando este ministerio empieza, teníamos esas cosas bien claras y buscábamos la llenura del Espíritu Santo, pero éramos 4 matados. Pero igual que si tú analizas los 12 apóstoles que Jesús eligió para ser el testimonio de la iglesia en el futuro, no había por dónde agarrarlos. Cada uno tenía tantas dificultades personales que el que hubiera mirado a aquellos dice, Señor, te has equivocado de equipo. No, pero eran personas que iban a tener la llenura del Espíritu Santo. Cuando hubo problemas salieron todos corriendo. Lo dejaron solo. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, no les importó dar su vida y morir
por aquel que había dado su vida por ellos. Es así. Y de eso se trata, ¿verdad? Amén. Amén.